Oye, Guerra, Escúchate esto. arrapap, arrapap. Hola a todos, el día de hoy les presento este nuevo iceberg, y será acerca del fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todos ya sabemos este tema, desde los datos más conocidos, hasta los momentos más profundos de la misma cuestión. Sin más, con ustedes, el iceberg del fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora sí, empecemos. Nivel 1. Origen del torneo. El fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe es la competición de ese deporte que se desarrolla en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, su carácter oficial siendo organizado por la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. En el torneo han participado diversos equipos nacionales en diferentes categorías absolutas, amateurs y juveniles. Desde 1993 se han implementado rondas preliminares para clasificar al certamen. El torneo se celebra oficialmente desde 1930. En el campeonato intervienen seleccionados nacionales de Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Surinam y Guyana, países sudamericanos pero miembros de CONCACAF. El torneo cuenta además con la participación de 2 selecciones de la CONMEBOL, Colombia y Venezuela, que tienen pleno derecho de participar como miembros de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. Máximos campeones del certamen. Estos son los máximos campeones del torneo de fútbol en la rama masculina. Con solo título tenemos a nada más a Costa Rica. Con 2 títulos tenemos a El Salvador, las Antillas Neerlandesas, y Venezuela. Sí, así es, Venezuela sí tiene títulos en el fútbol masculino, así que aprendan de fútbol e investiguen dolidos. Con 3 tenemos a Colombia, con 5 tenemos a Cuba, el máximo campeón del torneo masculino es México, con 7 en total. Mientras que en la rama femenina, las campeonas son las siguientes. Con un solo título tenemos a Venezuela, y el más campeón del torneo femenino es México, con 3. Delegaciones Centro Caribe Sports 2023. El equipo de Guatemala no podrá ser representado en la competencia con su nombre, bandera e himno nacional, debido a una suspensión impuesta por parte del Comité Olímpico Internacional al Comité Olímpico Guatemalteco desde el 15 de octubre de 2022. Guatemala participará de forma neutral utilizando la bandera y nombre de Centro Caribe Sports. Pero bueno, igualmente le seguiremos llamando Guatemala nomás, para no tener inconvenientes, pero vayamos a ver cómo le fue en los torneos que disputó con este otro nombre. Si bien con la selección masculina no fue tan trascendental, porque quedaron eliminados en fase de grupos, pues la femenina fue la sorpresa del torneo de la misma rama. Arrancó en el grupo A, con Haití, Venezuela y Costa Rica. Empezó ante Haití, ganando 3-1, luego venció a Costa Rica por 2-1, por cierto, una Costa Rica que llevó un equipo alternativo al torneo, porque el absoluto estaba disputando el Mundial Femenino del 2023, realizado en Australia y Nueva Zelanda, y después cayó 2-0 contra Venezuela, avanzando segunda con 6 puntos. En semifinales, cayó destrozada ante la futura campeona, México, por goleada de 6-0, y ya eliminada, se enfrentó en el partido por el tercer lugar ante la selección local y también sorpresa del torneo, El Salvador, y perdió por 2-1. Y a pesar de que al final se derrumbaron, igualmente dejaron todo en la cancha de manera completamente digna. Por cierto, un saludo a mi seguidor guatemalteco, Mr. Iceberg, y también suscríbanse a su canal para que vean su contenido, que es entretenido. Nivel 2. Ausencia total de Colombia 2023. Tanto la rama masculina como femenina estarán ausentes en las justas por un problema con el calendario de competencias. La selección Colombia Sub-20 iba a participar en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, pero los clubes no habrían prestado los jugadores. Los Juegos Centroamericanos de San Salvador comenzarán el 23 de junio, y Colombia desea hacer una buena presentación como parte del ciclo olímpico, en el que la mayoría de sus deportistas también competirán en los Panamericanos de Santiago 2023. Uno de los deportes que se esperaba que participara y peleara por la medalla de oro es el fútbol, en la rama femenina como masculina. Este último se coronó con la presea dorada en la edición de Barranquilla 2018 luego de vencer en la final a Venezuela en el estadio Romelio Martínez.
Sin embargo, tal parece que ninguno de los dos conjuntos nacionales participará en la edición de San Salvador 2023 por un problema con los calendarios de competencias, préstamo por parte de los clubes y que no se permite la lista de preinscritos para tener más deportistas disponibles. La emisora Caracol Radio informó que la selección Colombia masculina, categoría sub-21, no participaría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 porque los clubes no estarían en capacidad de prestar a sus jugadores por el apretado calendario de la Liga Betplay. Sumado a eso, varios de los hombres que integrarían dicho combinado nacional actualmente disputan el Mundial Sub-20 de Argentina, por lo que las escuadras buscarían que sus futbolistas tengan un tiempo de descanso para afrontar la pretemporada y posteriormente las competencias del segundo semestre. De esta manera, Colombia no defendería la medalla de oro que logró en 2018 y se perdería una opción importante para conseguir preseas en las justas. Sin embargo, queda por conocer la postura de la Federación Colombiana de Fútbol y el Comité Olímpico Colombiano al respecto. Así como la rama masculina no prestará jugadores para los Juegos Centroamericanos, en las mujeres la cuestión pasa porque todas las fichas y objetivos están encaminados en el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda, que comenzará el 20 de julio. Debido a que las justas se realizarán del 23 de junio al 8 de julio, el periodista José Alberto Ortiz afirmó que la FCF no ve posible que las jugadoras disputen esa competencia porque estaría en medio de la preparación para el campeonato orbital y habría riesgo de que alguna deportista se lesione o llegue con mucho desgaste. Colombia no competirá en fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023. Por calendario no dan los tiempos para ir a juegos y viajar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, fue lo que escribió el comunicador y se convertiría en una baja muy sensible para la delegación nacional. No sé ustedes, pero Colombia quizás en ambos torneos participarían con un equipo alternativo, podría haber participado en la disciplina en ambas ramas. Campeones con puntaje perfecto. Acá nos referimos al 100% de imbatibilidad. Pero bueno, estos son los siguientes casos de las selecciones que han sido campeonas con puntaje perfecto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Habana 1930. Cuba, quien organizó los Juegos, recibió en el grupo A Jamaica y Honduras, venciendo a los Reggae Boys por 3-1, y aplastar a los Catrachos por goleada de 7-0, pasando líderes invictos con 4 puntos. En la liguilla final, se reencontró con Honduras bajando la intensidad, goleando por 5-0, después derrotó 2-1 a Costa Rica, y finalizó goleando a El Salvador por 5-2, siendo campeones del torneo regional que se disputó antes que el Mundial de Uruguay 1930 con 6 puntos. San Salvador 1935. México que ganó en tierras cuscatlecas, tras golear 8-1 a los anfitriones, 5-1 a Guatemala, 6-1 a Cuba, 8-2 a Honduras, y derrotar a Costa Rica por 2-0, ganando el oro con 10 puntos. Barranquilla 1946. Colombia, que fue la organizadora de los Juegos, entre ellos el fútbol, fue campeón imbatible invicto, tras derrotar a Curazao por 4-2, a Venezuela por 2-0, a Guatemala por 4-2, golear a Puerto Rico y a Costa Rica 4-1 respectivamente, y derrotar a Panamá 2-1, siendo campeón invicto con 12 puntos. Caracas 1959. México de nueva cuenta toma protagonismo, y fue campeón del torneo realizado en Chamolandia, derrotando 2-1 a Panamá, 3-1 al anfitrión Venezuela, 2-0 a Puerto Rico, y 2-1 a las Antillas Neerlandesas, siendo campeona con 8 puntos. Kingston 1962. Las extintas Antillas Neerlandesas, que ganó el oro por segunda vez en su historia y esta vez en la capital de Jamaica, Kingston. Derrotó a Cuba por 2-1, luego venció a los locales 3-1, goleó 4-0 a Puerto Rico, derrotó a Venezuela en un partidazo por 4-3, y después goleó a México 3-0, siendo campeón con 10 puntos. San Juan 1966. Y de nuevo, México vuelve a ser campeón invicto, y en tierras boricuas. Venció por la mínima a Jamaica, derrotó a los locales por 2-0, goleó 5-2 a El Salvador, derrotó a las Antillas Neerlandesas 2-0, y venció por la mínima a Cuba, siendo campeón del torneo con 10 puntos. Medellín 1978. Cuba otra vez es campeón, tras ser campeón en tierras paisas. Ubicados en el grupo A, con Trinidad y Tobago, Bermudas, Panamá, El Salvador, y las Antillas Neerlandesas, goleó 6-0 a El Salvador, 4-0 a Bermudas, 3-0 a Trinidad y Tobago, vencer 2-1 a las Antillas Neerlandesas, y ganarle a Panamá por la mínima, siendo líder con 10 puntos.
En semifinales venció a México 3-1, y derrotó a Venezuela en la gran final por 2-0, siendo los campeones del certamen. Ciudad de México 1990. México una vez más gana el torneo de fútbol, y de local. Fue ubicado en el grupo A de la primera ronda junto a República Dominicana y Antigua y Barbuda, goleando a los quisqueyanos por 4-1, y a los de Antigua y Barbuda por 8-0, siendo líderes del grupo con 4 puntos, avanzando al grupo A de la segunda ronda, junto a Cuba y Trinidad y Tobago, derrotando a los Leones del Caribe por la mínima, y goleando a los Trinitarios por 5-1, siendo líderes con 4 puntos, y en la gran final, goleó a Venezuela por 3-0, ganando el oro de local. Ponce 1993. Costa Rica gana su primer y único título en este campeonato en suelo puertorriqueño. Ubicados en el grupo A, con México, Trinidad y Tobago, y los anfitriones, derrotó 2-0 a los trinitarios, venció por la mínima a México, y aplastó a los locales por goleada de 8-0, siendo líderes con 6 puntos, enfrentando en semis a Jamaica, venciendo a los Reggae Boys por 2-1, y reencontrándose con México, ganó 2-0, logrando la consagración. Maracaibo 1998. Venezuela, que hizo respetar la localía, fue campeón, tras ganar su segunda presea de oro. Recibió en el grupo A Nicaragua, Trinidad y Tobago, y Barbados, goleó 7-0 a Barbados, 3-0 a Nicaragua, y derrotó a Trinidad y Tobago por 3-1, avanzando líderes del grupo con 9 puntos y puntaje perfecto. Ya en cuartos, se enfrentó nuevamente a Nicaragua, goleando a los pinoleros por 8-1, en semis golearon a Trinidad y Tobago 5-2, y en la gran final, derrotó a México 3-1, siendo una máquina de golear rivales. Ahí tienen para que de una dejen de ser envidiosos y dejen de meterse con la selección equivocada. Y el último caso, es el de Colombia, que ganó en Cartagena de Indias, en 2006. Recibió en el grupo A las selecciones de Panamá y las Antillas Neerlandesas, goleando a los caribeños por 7-0, y derrotando a los canaleros 2-0, siendo líderes del grupo con 6 puntos, y en cuartos goleó 6-0 a Jamaica, en semis derrotó a Honduras por la mínima, y en la gran final derrotó a Venezuela por 2-1. Mientras que en el fútbol femenino, tenemos a México en Barranquilla 2018, donde se colocó en el grupo B, con Nicaragua y Trinidad y Tobago, goleando a los trinitarios 5-1, y a los pinoleros por 4-0, siendo líderes con 6 puntos, derrotando en semis a Venezuela por 3-1, y en la gran final venció a Costa Rica por el mismo resultado, ganando el oro. Y México en San Salvador 2023, México se ubicó en el grupo B, junto a Jamaica, Puerto Rico, y la anfitriona, El Salvador, goleando 4-0 a las boricuas, derrotando a las locales 3-2, y destrozando por goleada a Jamaica por 7-3, siendo punteras del grupo con 9 puntos, goleando en semifinales a Guatemala por 6-0, y en la gran final derrotando 2-1 a Venezuela, ganando el oro por tercera vez. Chale, esa final sí que me dolió demasiado. México imbatible en el fútbol femenino. La selección femenina de México fue imbatible en el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que desde su participación en Veracruz 2014, no pierde ningún partido, y encima siendo tricampeona consecutiva, ganando 14 partidos, empatando solo uno, y sin perder ninguno. Increíble. Colombia siempre gana de local. Los cafeteros cada vez que organizan los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el fútbol, terminan siendo campeones. Exceptuando en 1978, donde fue sancionada, 3 de las 4 que organizó, fue campeona. Entre ellos fueron Barranquilla 1946, Cartagena de Indias 2006, y Barranquilla 2018. Nivel 3. Retiro de la selección femenina de Haití 2018. La selección de fútbol femenil de Haití, que debía este viernes su participación en los 23º Juegos Centroamericanos y del Caribe, se retiró de la competencia debido a que varias de sus jugadoras no lograron llegar a tiempo a Barranquilla por tener problemas de visado en República Dominicana. Aunque todavía no hay un comunicado oficial por parte del comité organizador, fue suspendido el partido que las haitianas debían jugar el día de ayer a las 16 horas ante su similar de Nicaragua en el Estadio Moderno Julio Torres. A Barranquilla solamente llegaron 11 de las integrantes del equipo haitiano, y el resto del grupo estaba todavía en República Dominicana con problemas de visado, por lo que la delegación decidió cancelar la participación en el fútbol femenino de las justas regionales.
Colombia campeón con afrodescendientes 2018. La selección cafetera disputó certamen masculino sub-21, pero esta vez de una manera única. El técnico del equipo, Arturo Reyes, conformó la selección de Colombia, sí, pero la mayoría del plantel tuvo jugadores afrodescendientes. Entre ellos, Gustavo Carvajal, Jason Tolosa, Julián Quiñones, Jailer Gómez, Breiner Paz, y solo por mencionar a otros. Recibió en el grupo A las escuadras de Honduras, Trinidad y Tobago, y Costa Rica. En el partido inaugural, venció a los ticos por la mínima, luego empataron 1-1 ante los catrachos, y golearon a los trinitarios por 5-1, avanzando a las semis con 7 puntos al igual que Honduras, pero con mejor diferencia de goles, los cafeteros pasaron líderes. En semis eliminaron a Haití por 3-1, y en la gran final derrotó a Venezuela por 2-1, logrando ganar el oro centroamericano y del Caribe por tercera ocasión en su historia. Pero lo que me parece increíble acerca de esta consagración, es que hay personas que dicen sobre esta misma, de que Colombia, utilizó como ejemplo a la selección de fútbol de Francia, que ganó el Mundial de Rusia 2018, y en dicho plantel, hubieron jugadores afrodescendientes. Una ingeniosa estrategia para ganar dicho título, simplemente picardo. Nivel 4. Fidel Castro en el estadio. El 14 de agosto de 1982, la selección de Venezuela se mediría ante la selección de fútbol de Cuba, país que organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en ese tiempo, en el Estadio Pedro Marrero, en La Habana, capital de Cuba. Sin embargo, uno de los jugadores del cuadro vinotinto, Robert Bouvier, contó una anécdota del torneo, y el cual, habla de que el partido de semifinales, lo miró el dictador cubano de aquel entonces, Fidel Castro, quien inauguró los Juegos, sumado a la misma anécdota, esta vez contada por José Cherry Gamboa. ¿Por qué dije eso? Porque 2 años antes en las Olimpiadas Moscú Cuba nos gana 2-1 con un fuera de lugar del tamaño de aquí a China, y por eso yo dije se hizo justicia, Dios es grande, y les ganamos en su patio, y lo que dice Manuel Plasencia es verdad, Fidel Castro fue para allá a ver a Cuba y ganar, pero no fue así, se nos acercó, y como el fósforo cedeño es un jugador tan sarcástico, dijo bueno, ¿y quién es este señor? Y lo que dijo Manuel Plasencia no es mentira, es verdad, y teníamos a un equipo excelente, y alegre. A final de cuentas, la selección de Venezuela dejó eliminada a Cuba en semifinales, triunfando por la mínima, y posteriormente ganaría el que es hasta el momento su mayor título futbolístico a nivel de selecciones absolutas. Sin fútbol masculino en Mayagüez 2010. El 6 de julio de 2010, 10 días antes de que comenzaran los Juegos, CONCACAF retiró su apoyo al torneo afirmando que las instalaciones del torneo supuestamente no cumplen con los estándares mínimos requeridos para llevar a cabo un torneo internacional. No anunciaron ni informaron esto directamente al comité organizador, sino a través de la página web de la Federación Costarricense de Fútbol. Unas semanas antes de este anuncio, funcionarios de CONCACAF habían visitado las instalaciones y las elogiaron. Se invirtieron más de $750.000 en la preparación de la pista atlética Relín Sosa y el estadio de Aguada por parte de la Administración del Financiamiento para la Infraestructura y los municipios de Aguada y Cabo Rojo. Inspectores de CONCACAF fueron a Puerto Rico en abril y notaron que había algunos problemas con el estadio Aguada. En respuesta, AFI invirtió $500.000. Se pintó, se instaló césped nuevo y se hicieron otras mejoras. Los funcionarios también mencionaron deficiencias en los camerinos, y el gobierno de Cabo Rojo invirtió $250.000. En un principio el comité organizador de Mayagüez 2010 tenía la intención de realizar los eventos de fútbol, con o sin CONCACAF. Felipe Pérez, presidente del comité organizador, y Héctor Cardona, presidente de ODECABE, iban a viajar a Trinidad y Tobago para reunirse con Jack Warner, presidente de CONCACAF el 9 de julio de 2010. Sin embargo, la reunión fue cancelada ya que CONCACAF declaró que su decisión fue definitivo. El comité organizador ofreció varias opciones, incluido trasladar algunos de los juegos al estadio Juan Ramón Loubriel, y pidió a la CONCACAF que reconsiderara su posición, sin éxito. El 13 de julio de 2010 Felipe Pérez anunció que el evento no se realizaría porque CONCACAF había amenazado con sancionar a los países que participarán. Algunas de las posibles sanciones fueron la acreditación de los equipos por parte de CONCACAF y el fin de las ayudas económicas. CONCACAF nunca recibió ninguna indicación escrita u oficial por parte de CONCACAF sobre la no celebración de los Juegos. Felipe Pérez afirmó que CONCACAF llevaría su denuncia a la FIFA.
También indicó que la Selección Nacional de Fútbol de Puerto Rico participaría en la ceremonia inaugural con la delegación de Puerto Rico. Ya se habían vendido más de 4.000 entradas para los eventos. El 14 de julio de 2010, Felipe Pérez anunció a la prensa que Comaf estaba evaluando con su asesor legal la posibilidad de demandar a CONCACAF en los próximos días. Sin embargo, se hizo un torneo femenino, con sede en el estado Mérida, en Venezuela, y en donde la selección femenina de Venezuela logró ganar el oro. Desde la disputa desde el torneo en Mérida, hasta la fecha se sigue disputando. Nivel 5. Venezuela contra El Salvador 2023. En el Estadio Las Delicias, en Santa Tecla, en San Salvador, capital de El Salvador, se disputó el partido de semifinales, entre Venezuela y la anfitriona, El Salvador, para el torneo femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. El partido quedó para la Vinotinto por 2-1, con tantos de Isaura Viso al 13, y de Ina Castellanos al 60, mientras que Brenda Cerén descontó al 95 para los anfitriones. Sin embargo, la entrenadora de la selección femenina de Venezuela, la italiana Pamela Conti, además de las declaraciones post-partido, se quejó de un problema, del cual trató de que los hinchas de la selección Cuscatleca lanzaron papeles higiénicos al equipo venezolano por la derrota. Y eso que en El Salvador tienen a un gran presidente como lo es Nayib Bukele, pero no entiendo cómo carajos estos hinchas se atrevieron a hacer tal babosada. Colombia descalificada en 2 ediciones. Aparentemente por un malentendido, cambio de horario, los antillanos no se presentaron a jugar en la mañana, sino en la tarde del 13 de marzo de 1970. Colombia se presentó en la mañana, pero no en la tarde como estaba previsto originalmente. Finalmente el Tribunal de Honor tomó una decisión salomónica, Colombia se adjudicó un resultado de 2-0 en su partido contra Antillas Holandesas y con estos resultados Cuba obtuvo la medalla de oro, Antillas Holandesas la medalla de plata por diferencia de goles y Colombia el bronce. El 16 de julio de 1978, luego de una protesta planteada por la delegación de República Dominicana, ODECABE dictaminó la inhabilitación de Colombia por la inclusión en su plantel de 14 jugadores profesionales, a saber, Bienvenido Arrieta, Mario Gutiérrez, Luis Fernando López, Víctor Luna, Pedro Sarmiento, Gabriel Chaparro, Arnoldo Iguarán, William Mig, Rafael Agudelo, Jairo Aguirre, Hernando Fernández, Miguel Augusto Prince, Johnny Aguilar y Alex Valderrama. Colombia perdió los 5 puntos que había obtenido como resultado de 2 victorias y un empate. También esto incluye quitarle puntos, y quitarles victorias ante los rivales. Nivel 6. Venezuela contra México 1982. Aztecas y Vinotintos se midieron por la jornada 3 del Grupo B, del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana 1982. Sin embargo, el duelo fue demasiado caldeado, según el testimonio de José Cherry Gamboa. Llegamos al partido contra México, que fue muy accidentado porque hubo mucho roce y al final gresca, disputa, golpes, a nosotros no nos acompañaba nadie, el primer deporte de México es el fútbol, y evidentemente los demás atletas estaban en las tribunas apoyando a su selección, la tribuna estaba muy cerca del campo, se podían bajar, y cuando se armó la tangana descomunal eran 100 contra 20, más o menos esa era la relación, recibimos muchos golpes evidentemente, no teníamos cómo defendernos y más, bien buscábamos la manera de tratar de evitar la paliza, cuando más o menos se paró la cosa nos obligaron a continuar, hubo una segunda pelea donde bueno, ahí sí es verdad que nos dieron hasta con el tobó, quedamos muy golpeados y prácticamente casi ni queríamos continuar el partido, algunos teníamos dudas de si teníamos algún hueso fracturado, pero afortunadamente no pasó a mayores, hematomas, golpes, dolor, aunque Bobby Jesse tuvo una lesión en la nariz, pero mostró siempre su gallardía, porque a pesar de la fractura contra Cuba y la final ante México. México contra Bahamas 1986. Las selecciones de Bahamas y México no se enfrentaron en la edición de Santiago de los Caballeros 1986, realizado en República Dominicana. Las causas de que no se jugaron los partidos son muy desconocidas. Pero lo más raro es que hasta el que no ganó ni un partido en fase de grupos pasa a la siguiente ronda, ya que 8 de los 9 participantes avanzaron a las rondas eliminatorias por el retiro de algunos participantes. Sí, muy misterioso. Bueno güeyes, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video.
Por favor apoyen este video para que pueda verlo todo el mundo, y todo detalle está en la descripción. También dejen comentarios si me olvidé de colocar otro dato más, o si cometí alguno que otro error. Y listo muchachos, esto ha sido todo, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.